Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Soy Beatriz Hernández Navarro, su docente en la asignatura Habilidades del Pensamiento. A través de este pequeño video les voy a proporcionar la retroalimentación grupal de esta actividad, la lógica en el artículo. Bueno, para esta actividad les he solicitado la lectura de la revista muy interesante, este tema que es inteligencia artificial, que creo que les va a resultar muy llamativo. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con su carrera. Y bueno, abordaremos una categoría del concepto de inteligencia, que en este caso es la inteligencia artificial. Creo que les va a resultar muy interesante, así como el nombre de la revista, ¿verdad? Bueno, para leer este artículo, nuevamente les estoy solicitando el uso de estrategias de lectura. Nuevamente vuelvo a hacer referencia a esta revista, Aula de Innovación Educativa, que contiene estrategias que me parecen muy prácticas, perdón. Sin embargo, pues no son las únicas. Ustedes pueden utilizar las que les parezcan mejor, las que les parezcan más prácticas, pero sí, cuando utilicen otras estrategias diferentes a las que yo les he sugerido, les voy a pedir que hagan la referencia en sus documentos. ¿Por qué? Porque para mí es importante saber que encontraron una indicación clara de cómo aplicar esas estrategias y que de verdad les van a funcionar no solamente para la lectura del artículo que les he solicitado, sino para un aprendizaje permanente, que de eso se trata. Bien, una vez que hayan leído el artículo que les he pedido de la revista muy interesante, tendrán que llenar esta plantilla. Esta plantilla de la lógica en el artículo es para que ustedes vayan desarrollando el estándar de la lógica. ¿Para qué? Para ir desarrollando su pensamiento crítico. Bueno, vamos a comentar un poquito de este estándar de la lógica. Para comenzar a comentar este estándar, tenemos que remitirnos al pensamiento crítico. Y primero recordar que el pensamiento crítico no es algo con lo que nace el ser humano. El ser humano, por naturaleza, interpreta la información de manera inmediata a través de sus 5 sentidos. Y esto es algo que es favorable porque nos prepara para actuar. Sin embargo, como profesionistas, tenemos que dejar superar esa visión, ese proceso, digamos, rudimentario del cerebro. ¿Por qué? Porque como profesionistas tenemos que ser más objetivos al interpretar la información. Por lo tanto, para poder emitir un juicio, interpretar una información, tenemos que considerar otros elementos de información y no solo quedarnos con la primera impresión que tenemos de un suceso, de un texto, de una experiencia, sino que hay que analizar otros elementos para que podamos ser objetivos al interpretar la información que tenemos a nuestro alcance. Bueno, ya en base a ese comentario, recuerden que el pensamiento crítico es autodirigido. Eso implica que requiere de ciertas habilidades que tienen que desarrollar ustedes para llegar a ser pensadores críticos. Y este estándar de la lógica se refiere a que ustedes analicen la información. Por eso se les pide que utilicen estrategias de lectura, porque primeramente tienen que identificar qué es lo que se pretende comunicar, qué es lo que nos quiere decir el autor. Si no tenemos claro lo que nos quiere comentar el autor, difícilmente podemos analizar la información y mucho menos interpretarla. Por eso es importante que apliquen estrategias de comprensión lectora. En ese momento en que ustedes identifiquen cuál es la información que se nos pretende comunicar, entonces podrán analizarla, interpretarla y podrán determinar si hay coherencia en lo que está mencionando el autor, si hay una relación entre lo que él menciona y las evidencias que conocemos del tema, si el autor hace inferencias lógicas en el tema, si está llegando a determinaciones lógicas relacionadas con el tema y con lo que se sabe del tema. Entonces, a partir de ello podremos analizar algún texto que se les presente. Y bueno, es como un doble proceso, como una doble función. A la vez que analizamos las ideas del autor, también podemos evaluar nuestro propio pensamiento, si no nos contradecimos al interpretar la información. Bueno, ya les he comentado acerca de este estándar y ahora las observaciones que yo eh, me percaté en los documentos que me enviaron. En realidad observé que hubo actividades de mucha calidad, de hecho completas, y los felicito por estas actividades.
No quiero dejar de comentar que sí he recibido muchas actividades fuera del tiempo y créanme que los entiendo perfectamente porque al igual que ustedes, aparte de mi trabajo también tengo otras actividades en las que estoy involucrada, entonces entiendo que muchas veces no pueden cumplir en la fecha establecida. Sin embargo, bueno, hay esta nueva dinámica de evaluación, hay indicaciones directas de la coordinación académica y yo tengo que respetarlas y ustedes también. Entonces, ni hablar, pues tenemos que seguir avanzando con esas indicaciones y no se desanimen. Yo sé que algunos están obteniendo en lugar del 100, pues un 90, ¿no? Pero bueno, son pequeños puntos que han ido perdiendo, pero no se desanimen, hay que seguir trabajando y traten de ponerse al corriente para que ya no suceda esto y para que pues sus actividades las entreguen en tiempo. Es la recomendación que les haría en esta actividad. Bueno, y ya una vez comentado lo anterior, procedo al instrumento de evaluación. Nuevamente utilizo esta lista de cotejo, nada más como para ir palomeando si ustedes están cumpliendo con los criterios que se están solicitando en la actividad. En la mayoría de los casos les he pegado esta lista de cotejo en los cuadros de retroalimentación para que ustedes tengan presente cuáles criterios se alcanzaron y cuáles no. Y bueno, siempre pedirles que antes de enviar la actividad, pues le den una revisadita a la lista de cotejo para que ustedes mismos vean, si por ejemplo, si estoy integrando mi documento con portada, con los datos, si revisar la ortografía, si estoy citando mis fuentes de información, bueno, en fin, que ustedes vayan viendo que sí cumpla su documento, su tarea, con todo lo que se les está solicitando para que tengan la posibilidad de alcanzar el mayor puntaje. Y bueno, no me queda más que desearles mucho éxito en todas sus actividades. Recuerden que estoy a sus órdenes para cualquier duda. Que tengan bonita semana y hasta pronto.